El saludo a los estudiantes de la asignatura Organización y Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, a quienes va destinado el presente trabajo. A partir de este, desarrollaremos lo que podríamos denominar la segunda parte o la segunda mitad aproximadamente del curso que no pudo terminarse en el año 2020 por razones que son de público y universal conocimiento. Por lo tanto, como también sabemos, la facultad, al igual que el resto de la universidad, se ha visto precisada a posponer la terminación del segundo cuatrimestre del año 2020 durante los meses de febrero y marzo, casi todo marzo, del año 2021. Por lo tanto, vamos a continuar en lo que a nuestra materia se refiere con el desarrollo del programa en el punto en que habíamos quedado a la finalización o hasta donde habíamos visto el año pasado 2020. En este caso, como vamos a iniciar una unidad didáctica y tal como lo hemos hecho en cada una de esas ocasiones, presentamos el título de cada una de esas unidades porque entendemos que ayuda a comprender el sentido, la unidad que tiene el programa como una totalidad y además a ubicarnos en qué lugar, en qué punto del desarrollo estamos en este momento. La unidad 1 ya ha sido vista el año pasado, trata la teoría de sistemas, las organizaciones y la empresa. La unidad 2 aborda el sistema de operación de la empresa. La unidad 3, el sistema de decisiones de la empresa. La unidad 4, el sistema de gestión de la empresa. En el trabajo actual o con el trabajo actual vamos a comenzar el desarrollo de la unidad número 5, que trata la mejora continua de los procesos. Nos quedará a posteriori, para finalizar el dictado de todo el programa, la unidad número 6, que trata de la metodología de la mejora continua de los procesos. Vamos entonces a comenzar con el desarrollo de la unidad número 5, mejora continua de los procesos. El contenido es el que en este momento está apareciendo en la diapositiva y que con seguridad todos tendrán y que una vez más aconsejamos y alentamos a tener la disposición del contenido del programa porque es una suerte de resumen que ilustra adecuadamente respecto de los temas que vamos desarrollando. Entonces, en esta unidad número 5 vamos a ocuparnos de definir y de diferenciar los siguientes conceptos: sistemas, procesos y procedimientos, íntimamente relacionados, pero perfectamente diferenciables en lo que cada uno de ellos representa. Iremos luego hacia la calidad de los sistemas administrativos, la de los procesos, y una vez avanzado ese punto, llegaremos a lo que se denomina la mejora continua de procesos. Veremos cuáles son los beneficios esperables de un plan, de un programa de acción de mejora continua, y nos llevará a ver la necesidad de detectar la denominada no conformidad de los clientes, para detectarla y luego un proceso para poder solventarla, para poder salvar o solucionar la no conformidad detectada. Para ello, plantearemos la necesidad de constituir los llamados equipos de mejora continua, que son, adelantemos, los responsables de dar esa respuesta, y finalizaremos con alguna acotación, con algún planteo elemental de la planificación estratégica de la mejora continua. Respecto del punto número 8, vamos a hacer también una presentación a nivel simple planteo, porque en el desarrollo del trabajo práctico correspondiente se va a hacer una profundización de algunos conceptos teóricos. Respecto de la bibliografía, el texto fundamental, el texto que no puede dejar de verse porque es en el que está
a partir del cual conformada el contenido del programa, de la unidad didáctica, es el texto que se denomina Mejora continua de la calidad de los procesos en la empresa, fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas. Los autores son los profesores Tezuani, Laborda Castillo y Ruiz. Y lo que desarrollamos o lo que desarrolla la unidad didáctica número 5 está contenido en el capítulo 1 de dicho texto. Vamos entonces abordando la denominada mejora continua de los procesos. Pero vamos a comenzar, tal como el programa nos lo indica, a través del desarrollo de un concepto de sistema administrativo. Una pauta para ubicarse es que ya sabemos de esta materia y de materias anteriores el concepto general de sistema, ¿sí? Un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos de cualquier naturaleza y que puede ser distinguido dentro de un universo más amplio, tal que se le otorgue unidad e identidad a ese conjunto de elementos. Es lo que se denomina un sistema. Y en el caso particular de las organizaciones, que es lo que nuestra disciplina, la administración, estudia, se trata de un tipo particular de sistema, de los denominados sistemas abiertos, porque tienen una interacción permanente e indispensable con el contexto. Teniendo entonces un concepto previo de lo que es sistema, no resultará difícil internarse y comprender la idea de lo que es un sistema administrativo. Diremos entonces, siguiendo también la bibliografía que ya hemos citado, que un sistema administrativo es un conjunto organizado de procesos que constituye y representa una totalidad, en donde cada proceso componente está vinculado a los otros, ordenándose de un modo lógico y encadenando su acción hacia el cumplimiento de un objetivo determinado por el sistema. Queda claro entonces que los elementos que integran o componen el sistema administrativo son procesos. Por lo tanto, ya vamos dándonos cuenta que no es lo mismo hablar de sistemas que hablar de procesos. Desde el punto de vista de nuestra asignatura, de nuestra disciplina, los procesos van a ser los elementos que integran el sistema administrativo. El resto del concepto se ajusta perfectamente a las ideas que ya tenemos todos incorporadas respecto de lo que constituye un sistema. Dada la importancia que tiene de acá en adelante, es necesario que nos detengamos para revisar, para plantear y revisar, si fuera del caso, el concepto de proceso. Acá presentamos dos acepciones de lo que es un proceso. La segunda acepción es la que más se adapta, pero no por ello vamos a dejar también de hacer alguna consideración respecto de la primera. La primera dice que un proceso es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. En nuestro objeto de estudio, digo nuestro, en el campo de la administración, el objeto de estudio son las organizaciones, se trata siempre de creaciones artificiales. Ninguna organización viene dada por la naturaleza misma. Las organizaciones son todas creaciones del ser humano, ¿sí? Cosa que también ya sabemos. De manera que se trata de un tipo de sistema, que podríamos decir es un sistema artificial, en el sentido de que son creaciones humanas, no viene dado por la naturaleza. Y la segunda acepción, que como decíamos es la que mejor se adapta a la naturaleza de nuestra disciplina de la administración y es la que va a guiar a lo largo de lo que resta del programa las ideas rectoras, nos dice, un proceso es una secuencia de tareas o actividades interrelacionadas que tienen como fin producir determinados resultados, un producto o un servicio, a partir de ciertos elementos de entrada, recursos, materia prima, información, etc. Es decir, un proceso podemos pensar el proceso de la siguiente manera. Es necesario lograr ciertos resultados.
allí arranca la necesidad del proceso. Se debe dar respuesta a algunas necesidades y por lo tanto es necesario alcanzar ciertos resultados, alcanzar ciertos objetivos para poder responder a esas necesidades. Ahora bien, para lograr esos objetivos es imprescindible contar con un conjunto de elementos de entrada, elementos de todo orden, elementos materiales, financieros, elementos de orden humano, elementos de orden intangible como las ideas, la información, etcétera, y que unidos a través de una secuencia de tareas o actividades que están íntimamente relacionadas o interrelacionadas, van a permitir llegar a ese objetivo, a ese resultado que permita satisfacer alguna necesidad. Esta idea de proceso es la que vamos a usar permanentemente a lo largo de la asignatura. Y así como también podemos decir que un proceso en el ámbito de las empresas concretamente es una secuencia de actividades que agrega valor mientras se va generando un determinado producto o servicio, ¿verdad? Las organizaciones se plantean como instituciones sociales que han sido creadas para satisfacer necesidades de las personas. El agregado de valor, y concretamente en el ámbito de las empresas, se va dando en la medida en que los bienes o servicios que prestan, los bienes que producen y o comercializan, o los servicios que prestan, generan un valor para el usuario de ese servicio, de ese producto. Tengamos en cuenta, no deberíamos dejar de tener en vista siempre que la empresa, tal como la conceptualiza el profesor de Suani, es un tipo particular de organización que actúa en función de la responsabilidad social, pero sobre todo del beneficio económico. Por lo tanto, el agregado de valor y la obtención de una utilidad, de un beneficio económico, de una rentabilidad, es esencial para la existencia de una empresa. Decimos esto porque a veces los desarrollos, tal como vamos a ir viéndolo, no hacen tanto hincapié o no mencionan que el telón de fondo de toda la actividad empresaria de uno u otro sentido es la obtención de ese beneficio económico. Por lo tanto, de acuerdo a los conceptos mencionados recientemente, podríamos presentar gráficamente un sistema administrativo de esta manera, como está apareciendo en la diapositiva. Se trata de un sistema abierto, obviamente, porque interactúa permanentemente con el contexto dentro de la organización en la cual se desarrolla y que está formado, o sus elementos, son distintos procesos, que son los que aparecen acá. Pero esos procesos no deberían verse como unidades aisladas. Los procesos interactúan a su vez permanentemente. Los resultados de uno de los procesos son insumos o entradas para otro proceso siguiente. Y así sucesivamente. Y aunque a primera vista pueda parecer que no tienen una relación visible, evidente o directa, por la definición de sistemas, lo que sucede en cualquiera de los elementos repercute en algunos otros elementos de manera directa y eventualmente en algunos de los otros de manera no tan directa. Esto es lo que se pretende mostrar a través de esta gráfica. Lo cual a su vez nos dice, y vamos a rescatar permanentemente las ideas de las normas ISO, particularmente de la ISO 9000 del año 2015, fijémonos que hablan de gestión de calidad, fijémonos que el principio número 4 se denomina enfoque a procesos. Es decir, lo que estamos planteando, lo que estamos desarrollando, es en gran medida lo que propone esta norma internacional. Esta norma, para recordarla, dice: se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Allí tenemos la vinculación en este pequeño cambio que hubo en las normas ISO en la 9000 del 2015 respecto de sus predecesoras, donde en este principio aparecen relacionados los conceptos de procesos y de sistemas. Entonces,
una adecuada gestión de los procesos, de todos y de cada uno de los procesos en el sistema administrativo, nos permitirá alcanzar los resultados, como dice el principio, de manera eficaz, es decir, en un alto grado de consecución y eficiente, con economía de recursos, funcionando de esa manera como un sistema coherente. Vamos entonces, una vez que tenemos definidos los conceptos de sistema administrativo y de proceso, vamos entonces a hablar de la calidad del sistema administrativo, ¿verdad? De lo correcto y de lo oportuno y de lo valioso que es un sistema administrativo bien definido y que funcione correctamente. En otras palabras, la calidad de los sistemas administrativos. ¿De qué dependerá la calidad del sistema administrativo? Pues bien, habiendo visto la relación que tienen y estando conformados por procesos, no es demasiado dificultoso afirmar que la calidad del sistema administrativo depende de la calidad de los procesos que lo integran, como a su vez de la calidad de las interrelaciones que se establezcan entre los procesos. Todos estos son conceptos que en gran medida, si se vio con detenimiento, como ya hemos visto no solamente en esta materia, sino en materias anteriores, la teoría general de los sistemas, son todas ideas que ya tenemos o que se entiende que tenemos ya incorporadas, ¿no? Todo lo que hace a la teoría general de los sistemas. Ahora bien, si la calidad de los procesos es el elemento que va a servir para definir la calidad del sistema administrativo de una organización o de una empresa, vale la pena, o es el caso, preguntarse de qué dependerá la calidad de esos procesos. Y siguiendo la bibliografía que mencionamos al comienzo, diremos, bueno, la calidad de esos procesos dependen básicamente de estos tres pilares o cuatro, que en la bibliografía aparecen como cuatro, acá lo hemos resumido en tres, que son los que definen la calidad de los procesos. El primero, y que va a ser reiterativo, que mejor dicho, la idea va a ser reiterativa a lo largo de todo el tratamiento de todos estos temas, es que los procesos deben ser diseñados necesariamente a partir de las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios de la organización. Las necesidades y expectativas de los clientes suelen llamarse requisitos, ¿sí? El término requisitos, o como aparecía en años anteriores, requerimientos, vamos a tomarlos como sinónimo. Los requisitos o requerimientos de los clientes o usuarios representan a lo que son sus necesidades y expectativas. Como ya sabemos que la calidad es definida fundamentalmente por los clientes y por los usuarios, los procesos tienen que estar definidos, elaborados, diseñados y puestos en práctica teniendo en cuenta esas necesidades y expectativas de los clientes. Sabemos que una empresa sin clientes, sin usuarios, está condenada al fracaso. Otro aspecto en el cual se basa la calidad de los procesos es que se materialicen en instrumentos que los formalicen. La formalización tampoco es una novedad. Ya sea en esta materia o en principios de administración, ya hemos visto que la administración de una organización trata permanentemente de formalizar todo aquello que sea posible de hacerlo. ¿Para qué? Para que queden evidencias, para que pueda luego reconstruirse, para que lo que sucedió en cada etapa del proceso, que es lo que se denomina trazabilidad, que vamos a ver en un momento. Entonces, que esos procesos diseñados a partir de las necesidades y expectativas de los clientes, a su vez estén formalizados. Formalizado, ya hemos dicho, normalmente es sinónimo de plasmado en instrumentos escritos, escritos en soporte papel, escritos en soporte digital, pero escritos en soportes que luego puedan ser rescatados, reutilizados y consultados cuando sea necesario, que sirvan a su vez como elementos para la retroalimentación que vimos que tienen los sistemas abiertos. Y el tercer aspecto, que en realidad involucra dos aspectos, es la definición de estándares de calidad y además el uso de esos estándares de calidad. ¿Con qué objetivo? Para medir
y mejorar continuamente el desempeño. Un estándar de calidad vamos a definirlo como una declaración explícita y formal de compromisos de gestión que una organización está dispuesta a dar a conocer, ¿verdad? Entonces, un estándar de calidad, por ejemplo, respecto de cualquier empresa, podría ser la atención al cliente ante una consulta no tardará más de 24 horas, 48 horas, en el mismo día, dependerá, por supuesto, de la empresa y de la naturaleza de la consulta que se trate. También un estándar de calidad, entendido como esta declaración explícita y formal de compromisos. Por ejemplo, si vemos publicidades de vehículos, de autos, ustedes ven que dicen, este vehículo tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Dentro de ese tiempo o dentro de ese kilometraje, la empresa se hace cargo si surgiere alguna falla. Son estándares de calidad que a la empresa le sirven para luego mejorar continuamente el servicio o el producto que comercializa. Lo de los estándares de calidad vamos a retomarlo ya en la unidad próxima cuando abordemos la temática de las cartas de servicio. ¿A qué debe dar respuesta un proceso? Bueno, un proceso tiene que dar respuesta a los requisitos, como también se ha denominado requerimientos del cliente o usuario, formado, tal como hemos hecho referencia, por una necesidad y una expectativa. Esto ya lo vimos en la unidad número 4, ahora estamos simplemente presentándolo porque sigue toda la lógica, es un desarrollo de lo que anteriormente vimos. La necesidad, tal como sabemos, es aquello a lo cual es imposible sustraerse o resistirse, aquello que no puede faltar. Mientras que una expectativa está constituida por la esperanza, por la posibilidad de conseguir algo, o la posibilidad razonable de que algo suceda. Ejemplo, una persona que concurre a un establecimiento educativo, un estudiante, en el nivel que fuere. ¿Cuál es la necesidad? Pues bien, la necesidad es formarse, aprender, lograr cierto grado de conocimiento de una materia específica o de generalidades, lo que sea en el caso que corresponda. La necesidad es esa, la de formarse, la de ampliar conocimientos, la de fortalecer conocimientos. Eso es lo que un establecimiento educativo, se entiende, debería ofrecer básicamente. Pero también hay expectativas. ¿Cuáles podrían ser las expectativas? Que están relacionadas con la necesidad, pero que no son estrictamente la necesidad. Por ejemplo, el ambiente, ¿verdad? La disponibilidad de recursos con los cuales desarrollar o hacer posible ese proceso educativo. ¿Sí? Más tecnologizado o no tan tecnologizado. La atención a través de personal que trate de manera respetuosa y en las condiciones que corresponden a ese alumnado, ¿verdad? Pensemos en quien va a un comercio. Nosotros, cualquiera de nosotros, debemos permanentemente, mientras estamos estudiando, la propuesta es que nos pongamos tanto del punto de vista de una empresa, cuál es la conveniencia para la empresa, y no va a hacer falta tanta elaboración intelectual para ponernos en el lugar del consumidor o del usuario o del cliente, porque de hecho somos consumidores, usuarios y clientes. Entonces, pensemos lo siguiente. Un medio de movilidad, el transporte público de pasajeros. Quien recurre al transporte público de pasajeros lo que requiere es satisfacer una necesidad que es la de transportarse de un punto a otro. Eso es lo que no puede faltar en el transporte. En este caso, hablemos del transporte público. Ahora bien, las expectativas serán un conjunto de características o cualidades que, sin ser estrictamente la del transporte en sí de un punto a otro, conllevan a hacer más agradable la satisfacción de esa necesidad. Por ejemplo, si se trata del transporte público masivo, no ir apiñados, bueno, en este caso, en las particulares condiciones en las cuales nos estamos viviendo en la actualidad, eso es muy difícil, ¿verdad?
pero que tenga comodidades elementales, básicas, que cumplan con los horarios, etc. Nuevamente, estas ideas están planteadas en la norma ISO 9000 del año 2015, donde dice, requisito, se le denomina así, a la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Ello es lo que está enunciado en el punto 364 de la norma ISO 9000 del año 2015. La sugerencia es que piensen en cualquier tipo de servicio, poniéndose del lado o de la empresa o del consumidor o del cliente, y vean, y podamos diferenciar cuál es la necesidad que quiere satisfacerse y cuáles son las expectativas, que es un conjunto de servicios, de atenciones, de otro tipo de desarrollos que no son estrictamente la cobertura de la necesidad, pero que hacen al complemento necesario para que el servicio o el producto sea el mejor, o el más conveniente, el mejor de acuerdo a las circunstancias. Cuando abordamos la idea de procesos, decimos que las actividades o etapas de un proceso deben estar interrelacionadas de una manera lógica y coherente para poder alcanzar entonces los resultados deseados de manera eficaz y eficiente. En gran parte, el desarrollo de la administración en el ámbito concretamente empresarial se ha basado en que el logro de un objetivo, el logro de un resultado en la que una persona sola podía lograrlo, se ha demostrado que dividiéndolo en actividades o tareas de menor magnitud, descomponiendo ese proceso, se lograba mayor eficiencia. Ahora bien, esa descomposición, ese desagregamiento en actividades o tareas llevaba a un problema, que es la falta de coordinación entre ellas. Veamos, por ejemplo, lo que suele suceder en las organizaciones es que, estando perfectamente definidas las actividades que es necesario realizar, suelen aparecer a los ojos del cliente o del usuario muchas veces como una sucesión inconexa de pasos, ¿verdad? De esta manera, quienes se desempeñan en esa organización normalmente dirán algo como lo siguiente: yo cumplo con lo que tengo indicado a mi cargo. A mí me llega este papel o me llega este producto y yo tengo que verificar tal cosa, mover esto a tal otra, informar a esto y elaborar este informe. Listo. Pero fíjate que no, esto es lo mío. Ya sea lo mío personal o lo mío de un área. También podríamos plantearlo en esos términos. Pero fíjate que después pasa, bueno, ya es problema de otra persona, etc. Cuando existe ese tipo de especialización, lo que se produce es una falta de coordinación o de integridad entre las actividades, por lo tanto, da lugar a lo que se ha denominado la cultura de los reinos, ¿verdad? Donde el área de cobranzas parece totalmente separada del área de compras, totalmente separada del área de depósitos y totalmente separada de todas las otras áreas, ¿verdad? Donde cada uno atiende su juego y no se está prestando atención a que en realidad forman parte del mismo equipo y el juego es el del conjunto, no el de cada área y menos que menos el de cada persona. Quien suele pagar las consecuencias de esta forma de desarrollo de las actividades es el cliente o usuario. Y si es el cliente o usuario que paga las consecuencias de esta manera de desarrollo de las actividades, donde no se satisfacen adecuadamente sus necesidades o sus expectativas, es sabido que esa empresa está hipotecando su futuro. De allí que la idea que se propone es la integración de las actividades. Esas actividades que antes aparecían separadas, deslindadas unas de otras, donde cada persona o cada área, si queremos tomarlo en términos de área, se ocupan solamente de una actividad sin importarle, sin tomar una responsabilidad por el resultado del conjunto, la idea de proceso dice, tienen que estar
necesariamente vinculadas, y vinculadas de una manera coherente, lógica y correcta, de esta forma. Porque esa es la manera en la cual se va a ver particularmente beneficiados los clientes o usuarios de la organización, con la satisfacción de sus necesidades o expectativas, en donde lo importante entonces deja de ser mi trabajo específico, que por supuesto siempre debe estar correctamente hecho. El mí lo tomamos en función tanto personal como en función de áreas definidas o unidades organizativas definidas, ¿sí? Sin dejar de prestarle atención a lo que cada uno hace, pensar en lo que se hace en el resto de actividades, las otras personas, las otras unidades organizativas, tendiendo siempre a la satisfacción deseada y a sobrepasar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Acá, en este gráfico, presentamos entonces un ejemplo de lo que es un proceso. Tenemos, por una parte, determinadas salidas. Vamos a ver así la historia de los procesos. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, en este caso está claro que hay un restaurante, ¿verdad? Un restaurante, un local de comida, el nombre que tenga en definitiva, pero donde el servicio es un servicio de comidas. Ese servicio de comidas se logra a través de un proceso que incluye determinadas actividades necesariamente relacionadas entre ellas de una manera lógica, coherente, y que se nutre de ciertas entradas. ¿Sí? Entradas. Acá están representadas las entradas físicas, pero también hacen falta acá, ¿verdad? No están por el momento graficadas, entradas de orden intelectual, la manera de usar los productos, el tiempo de cocciones, etc. ¿A qué vamos con esto? Que la unidad de catering o unidad de servicios de comida, si lo mencionamos en español, ¿sí?, va a ser la responsable. Acá lo que apareció es la realimentación, que como todo sistema abierto sabemos, es esencial porque permite a los responsables conocer cuál es la opinión de los clientes, lo cual es un dato esencial, fundamental. Y vamos a denominar a la unidad de servicio de comida como propietario del proceso. ¿Sí? Es la unidad responsable de que el proceso concluya adecuada y debidamente.